Hola, ¿qué tal? Les saluda Yoshua Barbosa. Tenía pues algunas cuestiones que me han estado haciendo por por los grupos, se me cae el celular, por los grupos y por WhatsApp, eh, sobre cómo hacer cuál es el proceso de una revisión sistemática, ¿no? Sobre todo para alumnos de una universidad aquí en el norte de Trujillo, ¿no? Este, Bien, quiero hacer nada más un breve resumen, ¿no? Para hacer una revisión sistemática, para empezar no es fácil. Para empezar no es fácil, es amplio el trabajo que haces en una revisión sistemática. Inicias elaborando una pregunta de investigación. En esta pregunta de investigación, lo que tú haces es plantear, según una estrategia denominada la pregunta PICO, tú planteas la comparación, por ejemplo, de un tratamiento comparado con un estándar, que puede ser un tratamiento estándar, un tratamiento habitual. Eso es respecto a una intervención, ¿no? O sea, se conoce como revisiones temáticas de ensayos clínicos que implica intervención. Puedes hacer también una revisión sistemática de estudios observacionales, ¿no? Los estudios observacionales, como sabemos, son los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, o los estudios transversales. Sobre todo en los estudios transversales, es muy poco el abordaje que se hace en una revisión sistemática. Normalmente se trabaja en estudio de cortes. Empiezas entonces, como les digo, bueno, recapitulando, empiezas con una pregunta clínica. Esta pregunta clínica se elabora a través de una estructura, conocida como la pregunta PICO. Esta pregunta PICO está en función de diferentes diseños de diferentes diseños de estudio. Luego de haber establecido tu pregunta, elaboras una estrategia. Para elaborar esa estrategia se requiere de conocer bien la pregunta y las implicancias que tiene la pregunta de investigación. No es fácil, ¿por qué? Porque tienes que saber que la pregunta es coherente con la realidad clínica que estás abordando, ¿no? Normalmente cuando uno realiza la pregunta, tiene que conocer, efectivamente tiene que conocer cómo es que se da la comparación de la intervención con un estándar y cómo influye en un desenlace específico, que es lo que se está buscando comprobar. O sea, que lo que quiere saberse o lo que se quiere conocer si es que efectivamente hay una eficacia entre la intervención que estoy buscando conocer sobre el desenlace que es lo que provoca, el cambio que provoca esta intervención sobre el sujeto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una revisión sistemática sobre la eficacia de los sustitutos de sal en el manejo o en la mejoría de la hipertensión arterial en las personas adultos mayores, entonces yo voy a utilizar voy a hacer una revisión sistemática de estudios que hayan evaluado la comparación entre los sustitutos de sal con un placebo, por ejemplo, o con algún otro tipo de tratamiento respecto a la alimentación de las personas con hipertensión arterial. El desenlace final es la hipertensión, obviamente, pero dentro de eso hay otros factores que también se van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, veamos la frecuencia cardíaca, o por un lado, para ver la hipertensión, por un lado vamos a evaluar la presión arterial sistólica, la presión arterial sistólica, la presión arterial media y otros parámetros cardiovasculares que podemos tener en cuenta, que están en función del desenlace y que también tienen relación con la intervención, ¿no? Entonces todo eso se tiene que saber antes de plantear la pregunta. Una vez que se ha establecido y que se conoce bien, se plantea la pregunta y se elabora una estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda está en función de la pregunta y se elabora para las diferentes bases de datos. Aquí viene un punto adicional que tiene que conocer. Para hacer una revisión sistemática se tiene que tener conocimiento de la relevancia o de la implicancia de la intervención con el desenlace, y se tiene que tener acceso a bases de datos. No siempre se tiene acceso a bases de datos. Muchas universidades no la proporcionan.
En el norte, la Universidad César Vallejo sí lo proporciona y eso es bueno para los alumnos que estudian. No sé si en UPAO, no sé si en la Universidad Nacional de Trujillo también proporcionan el acceso a base de datos. Entonces, por ahí tienen algunas debilidades. Si es que no tienes base de datos, es muy poco probable que puedas desarrollar una revisión sistemática, excepto que colabores con personas que sí tengan acceso, lo cual también es un poco difícil porque no todas las personas tienen acceso a bases de datos. ¿Cuáles son esas bases de datos principales? No es PubMed, porque PubMed no es de hecho una base de datos principal para poder trabajar revisiones temáticas. ¿Cuál es una base de datos? Por ejemplo, Scopus, Embase, que pertenecen al Elsevier, Web of Science, Ovid Medline, y Cochrane Central. Tener acceso a Cochrane Central ya es difícil. Tener Web of Science es mucho más difícil, ¿no? Scopus normalmente le pueden tener las instituciones. No sé si UPAO y Universidad Nacional de Trujillo lo tienen, pero algunas universidades sí. Entonces, hasta aquí ustedes ya deben saber que primero haces tu pregunta, evalúas la relevancia con tu equipo, porque una revisión sistemática no se hace entre dos personas. Eso tenganlo en claro. No crean que una revisión sistemática se hace entre mi asesor y yo. No. O yo solo, no lo puedo hacer. Es imposible hacer una revisión sistemática una sola persona o dos, ¿no? Mínimo tiene que haber tres personas, mínimo. Y digo mínimo porque el equipo normalmente es mucho más amplio. Luego de que elaboras su estrategia, empiezas a realizar la búsqueda en las diferentes bases de datos, descargas esa información, que son los resúmenes que resultan de la búsqueda, y una vez que has encontrado todo ese proceso de los artículos, lo que haces es eliminar los artículos duplicados que vienen a ser los comunes de cada una de las bases de datos. Y te quedas con un compilado general, ¿no? Entonces, todo eso sigue un determinado flujo que se conoce como el flowchart Prisma, que es el flujograma de Prisma para la realización de revisiones temáticas, que empieza con la selección de todos los artículos encontrados, luego depuras o eliminas los artículos duplicados, luego realizas la revisión por título y resumen para poder quedarte con los artículos que están acorde a la pregunta clínica que has establecido. Hasta ahí, esa es la tercera fase de la revisión sistemática, que es la selección por título y resumen. Una vez que has eliminado los artículos que no están relacionados a la pregunta pico por título y resumen, empiezas a realizar la selección por texto completo, es decir, vas a buscar los PDFs de los artículos que has seleccionado después de la fase de título y resumen. Por ejemplo, si has encontrado 1000 artículos en total, después de haber eliminado los duplicados de todas las bases de datos, te quedarás por lo menos con unos 30 o 40 artículos que pueden pueden responder a tu pregunta de investigación. Esos artículos, esos 30, 40 artículos de estos 1000, son los que se van a realizar la selección, una lectura individualizada de los PDFs, o sea, textos completos, ¿no? Luego que terminas esa fase de selección por texto completo, vas a seleccionar aquellos artículos que cumplen con los criterios establecidos en tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta pico, y que además estén o que contemplen tus criterios de inclusión. Los criterios de inclusión vienen a ser, en este caso, los diseños de estudio que vas a incluir en tu revisión sistemática y el tiempo, ¿no? Sobre todo si se trata de estudios de intervención, o sea, en este caso ensayos clínicos. Dice Fernando, Science Direct o Clinical Case son base de datos, no. Science Direct o Clinical Case son repositorios que pertenecen al Elsevier y que son utilizados para la lectura médica, ¿no? Para lectura médica, lectura clínica. No tiene nada que ver con base de datos, ¿no? Las únicas bases de datos que podemos utilizar en la sistemática, de todas las que hay, son Scopus, Web Science, Cochrane Central, Ovid Medline o EBSCO Medline. ¿Qué más? Synalt o Synalt, ¿no? Son ejemplos de base de datos que puedes utilizar, ¿no? Embase, que es el principal Embase, ¿no? Si no tienes Embase es también difícil que puedas realizar revisiones sistemáticas.
Eh, Bien, una vez que has terminado la fase de texto completo, ¿no? Lo que haces es empezar a hacer tu diagrama de flujo de prisma y luego el siguiente paso vendría a ser la extracción de los datos. Primero realizas una extracción de datos, es decir, extrae los datos que tú previamente con tu equipo han formulado, una tabla, para empezar a extraer los datos que vienen a ser las características o los atributos de cada estudio que vas a generalizar posteriormente. Tienes que tener en cuenta de que en la revisión sistemática implica gran cantidad de datos de todos los estudios. Para ello tienes que conocer muy bien los diseños porque los datos no son siempre explícitos en el artículo. Hay datos que tienes que necesariamente calcular. O sea, necesariamente calcular, sobre todo si se trata de disculpen, de variables continuas, ¿no? Sobre todo de post-intervención, en donde tú tienes que calcular la diferencia de medias y la desviación estándar de la diferencia de medias. Hay variables dicotómicas que tienes que conocer para poder evaluar que no solamente se encuentren de las tablas del artículo, sino dentro de la descripción de los resultados del estudio. Eso es dependiendo también del diseño, ¿no? Una vez que terminas la extracción, realizas el análisis de riesgo de sesgo, la evaluación de riesgo de sesgo. Y para ello tienes que tener una serie o sea, tienes que aplicar una lectura crítica de todo el artículo por artículo, para empezar a evaluar cuáles son los riesgos potenciales de cada estudio. Para ello, debes de conocer los diseños perfectamente para saber o saber reconocer que este estudio no tiene un error sistemático o un sesgo. Por ejemplo, si tú estás evaluando estudios de ensayos clínicos, o sea, de diseño ensayo clínico, tienes que aplicar una herramienta para el riesgo de sesgo, que en este caso es la ROP2. Si estás haciendo análisis de estudios observacionales como casos de controles o estudios de cohorte, también hay otra herramienta, que es la Newcastle-Ottawa. O si estás haciendo evaluaciones de ensayos o estudios de intervención no aleatorizados, tienes que hacer la evaluación por Robbins 1. Todo esto es un proceso complejo que no se hace con una sola persona. Les digo, un alumno de pregrado no lo puede hacer. Uno sola, pero no, menos, ¿no? O sea, se hace siempre en equipo. Luego de todo esto, una vez que has realizado tu tabla de extracción, tu análisis de riesgo de sesgo, el siguiente paso es la síntesis o generalización de los datos. O sea, tú ya tienes tu tabla general de extracción y ahora empiezas a generalizar qué datos de esa tabla, de toda la extracción, de todos los datos que has podido extraer, porque has tenido que desmenuzar literalmente el artículo por artículo, todos los datos puntuales que tienen en común o no, porque hay datos que son en común con todos los estudios, hay datos que no, hay datos que vas a extraer de un estudio que solamente tienes estudio, pero que es necesario extraerlo, y que no siempre van a estar en las tablas, que a veces están explícitas o implícitas dentro de la redacción de los resultados. Haces tu tabla de generalización de datos, que vendría a ser la revisión sistemática. Y posteriormente haces el metaanálisis. Para ello tienes que diseñar tu análisis de datos previamente en tu protocolo, ¿no? O sea, si tú estás evaluando que vas a tener una prevalencia o una proporción muy corta de efectos de intervención, entonces vas a tener que utilizar un tipo de método de análisis. Si estás viendo que hay mucha heterogeneidad entre los estudios, vas a preestablecer un análisis de subgrupos, todo eso se preestablece. ¿Cómo se hace? Para eso tienes que leer, ¿no? Hay diferentes libros que puedes leer. Yo les voy a recomendar algunos. Este, este libro Este libro es uno de ellos, ¿no? Este libro es uno de ellos, ¿no? Este es el Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Este libro es el del libro último que la Cochrane está disponible online y gratuito, como para que lo puedan
ver, no se puede descargar, se puede visualizar online y se puede leer online. Y hay un libro también muy bueno que es de hecho uno de los mejores, escrito por uno de los mejores, o uno de los principales médicos y estadísticos que también pertenecen a la Cochrane y que tiene su propio libro, que es ¿no? Que es un libro, un resumen bueno sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis. Bueno, luego hay varios libros. Yo recomiendo siempre esos dos. Puede buscar en internet y leer, ¿no? La mejor forma de poder hacer una revisión sistemática, primero, es conociendo los diseños de investigación. Bueno, y luego que terminas de hacer tu metaanálisis, viene la redacción de todo tu estudio. Si estás haciendo una tesis, pues déjame decirte que no te compliques tanto. Hacer una tesis de revisión sistemática o metaanálisis en pregrado no es imposible, pero no es sencillo. Hay trabajos de revisión sistemáticas que se están publicando que no tienen una calidad correcta. ¿Cómo evalúas un estudio de revisión sistemática? Con una guía metodológica denominada AMSTAR, y no todos los trabajos que se hacen, ¿no? Ahora, una revisión sistemática o un metaanálisis no es un salvataje, o sea, no debería tomarse como tal. O sea, no es que no tengo otra forma de hacer, hago una revisión sistemática. No es porque es difícil. Y si lo haces fácil, la publicación puede tener muchas dudas y o sea, ¿te imaginas publicar un trabajo que esté mal y que luego cuando estés graduado te critiquen por ese trabajo mal hecho? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Es mejor esperar, presentar algo que sabes hacer, que puedes y que está en tus manos hacerlo, porque haciendo revisiones temáticas, yo no tengo experiencia haciendo revisiones temáticas todavía, yo estoy empezando a hacer, he publicado recién 2 revisiones sistemáticas, hemos hecho varias, pero he publicado 2 ya, y eso no me da mucha experiencia todavía, me falta demasiado por aprender. Entonces yo les recomiendo que si tú quieres hacer revisiones temáticas, lo puedes hacer, sí, pero primero lee bastante. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Leer diseños, metodología de diseños de estudio. Léete y aprende bien la forma de realización de un diseño, ¿no? O sea, sobre todo el análisis. Porque, por ejemplo, en los estudios de casos de controles y de cohorte hay muchas cosas que están involucradas dentro de las incidencias, dentro de las prevalencias. Todo ese análisis no es tan sencillo y tienes que conocer ciertas cosas o ciertos aspectos que muchas veces se pasan de largo y que dejan mucho que ver en una revisión sistemática. Recuerda que la revisión sistemática es el escalón, ¿no? Dentro del escalón de la evidencia, de la jerarquía de evidencia científica o de la medicina universal de evidencia, está en una de las cumbres, ¿no? Eso quiere decir de que sus resultados son concluyentes y sugieren algún cambio en la decisión clínica. O sea, si tú publicas un artículo o una tesis en donde estás haciendo una conclusión generalizada de artículos que está mal, entonces puedes hacer caer en error a muchas personas, porque esas personas van a confiar en tus datos cuando esos datos generalizados están incorrectamente redactados o incorrectamente generalizados, por no saber buscar, por no saber no saber metaanalizar, por no saber hacer una revisión sistemática, ¿no? Entonces no es fácil. Yo he hecho este video con la intención no de desanimarlos, al contrario, de hecho este video lo he hecho con la intención de poder darles a conocer cuáles son todos los pasos. Eh, Nadie, no, o sea, cualquiera puede investigar, pero hacer una revisión sistemática yo creo que no es para así, no se puede tomar tan a la ligera. De lo contrario, todo el mundo haría revisiones sistemáticas y no lo hacen, ¿no? No lo hacen. De hecho, una revisión sistemática se debería hacer en un conocimiento grande de la metodología de la investigación, ¿no? O sea, para ello tienes que estar preparado no solamente clínicamente, sino también académicamente. Bueno, eso es mi percepción. Lo digo por la experiencia que ya se ha adquirido la poca experiencia que se ha adquirido durante estos años. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado esta presentación.